fuerte la entrevista con Roberto, porque más allá de la política, que uno lo conoce hace tantos años, entrevistándolos, de conocerlo, de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, lo vi emocionado, lo vi bien también, obviamente generando todo este proceso, que a veces cuando uno, viste, se tiene que correr de algo que ama, de que le gusta, no es fácil, y la verdad que lo vi en ese camino de recomposición. Y esos son vínculos humanos. Y claro, eso justo es lo que le pasa a los seres humanos, a las personas, que siempre hablamos con Victoria todos los lunes. Hoy vamos a hablar de decir no, y bueno, vamos a adentrarnos en la columna de la licenciada Victoria Gentile. Vamos, Victoria, dale. Rompiendo. Bueno, no rompiste. Bueno, este me pareció un tema interesante para tratar, que no habíamos hablado en años anteriores, que es cómo decir no. Bueno, cómo decir no o cómo poner límites. Dame que te ayudo. Se me cayó 2 veces ya. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vieron qué difícil que es poner límites, ¿no? Sí, es muy difícil poner límites, la verdad que sí. ¿Por qué creen que es difícil poner límites? Porque... ¿Qué nos pasa? Incomodidad, puede ser, un punto. Sí, claro. Depende a quién tenga que poner los límites, ¿no? Digo, a un amigo es difícil, ¿no? Sí. A un amigo, a una pareja, a un hijo. Sí. ¿No? Es un camino de aprendizaje también, de cómo decir no, ¿no? Así es un camino de aprendizaje. Sin duda, eso es lo que sucede. A todo el mundo le cuesta decir no, no es tarea fácil, lleva tiempo aprender a definirse y a ponerse en el primer lugar para poder decir que no, porque se trata de eso un poco, ¿no? Todo el tiempo actuamos pensando o rumiando sobre qué van a pensar de nosotros o sobre qué pueden pensar los demás si yo pongo un límite. Y hasta un poco nos incomoda poner límites. Y la mayoría de la gente le cuesta decir que no y poner límites, y esto se debe, por un lado, a la necesidad de aprobación. Todos queremos que nos quieran, todos queremos pertenecer a un grupo, y eso nos sirvió históricamente a los humanos para sobrevivir, ¿no? Y para proteger nuestra autoestima. La gente siente miedo a poner límites por el que dirán, por quedar mal, por ser visto como un maleducado o porque se lo critiquen por egoísta. Muchas personas han sido educadas con la creencia de que poner límites es un gesto medio ingrato, o es una falta de afecto, o es ser un antipático. Y hasta se sienten culpables y molestos por eso. Pero me quedé pensando, cuando escribí esta parte, que... Justo hablábamos hoy, viste, antes de empezar el programa, cómo decís que no. Por ejemplo, a un cliente, a un proveedor, ¿cómo le decís que no? Pero hay que decírselo. Tengo que decir que no. Sí. Hay que decir que no. Si no lo permitís. Es sanísimo decir que no. Al cliente, al proveedor, a quien sea, o a la pareja, no importa. Al padre, al hermano, al hijo. A quien sea. Entonces me quedé pensando en esto de la culpa. Una cosa que nos pasa es, somos medios culposos los seres humanos en general, ¿viste? Entonces esta Mateas Bernardo dice en su libro que la culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener un ser humano. Y al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Entonces, cuando alguien siente culpa por frenar las acciones de otro, se boicotea a sí mismo. Exacto. Y además te paralizás. Eso es otro tema, ¿no? Te paralizás en un pensamiento rígido. Y ahí es cuando te boicoteaste del todo, digamos, ¿no? Y eso te imposibilita a actuar como vos quisieras. Entonces, además de que no pusiste límite, te quedás enojado con vos mismo, porque vos decís, pero yo no quería hacer esto, no quería aceptar esto, no quería negociar esto. Y eso es un poco no protegerse emocional, mental y físicamente, ¿no? Entonces hay que definir lo que uno quiere y ser claro con el otro. Y a veces cuando decimos que no hace falta explicar en detalle por qué no. A veces es decir no. Claro, decir que no porque... Sin mucha más explicación. Pero porque para vos, que sos el que tenés que tener un accionar frente a lo que te piden, no tenés que todo el tiempo agradar, decir que sí. Y también me parece muy interesante, tomo esto que dijiste, no porque vos digas que no, estás siendo desagradable. O sea, vos estás poniendo tu límite frente a un requerimiento de otro. Bueno, pero ahora voy a contar lo que pasa con el otro cuando uno hace eso, ¿no? Digamos, cuando uno pone el límite, una vez que vos lo negociaste con vos mismo, hay que ver qué pasa del otro lado. Dale. ¿Qué pasa? El individuo al que lo delimitas también también tiene como una represalia hacia vos cuando le pones un límite. Sí, porque lo que siente, esta respuesta negativa, la siente y tiene una reacción, ¿no? Entonces, estas personas se sienten invalidados o sienten que les están mostrando sus errores.
o sienten que le confrontas el ego, o que quizás le defraudas sus propias expectativas, o les movilizas sus heridas. Y eso también crea cierta limitación para quien tiene que limitar. ¿Por qué? Porque digo, además de que tengo que hacer proceso de limitar, decir que no, me tengo que bancar que el otro se enoje, me trate mal, y digamos, ponga en juego todo su recorrido por no aceptar la limitación. ¿Sabes qué hago yo cuando pasan esas cosas? Porque me pasa mucho, porque en el laburo, en la actividad, te pasa. Yo digo, mira, yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo solamente dije que no, o no puedo, o en este momento no. Y bueno, es problema del otro el desenroscarse rápidamente frente a esa situación. Y si no se desenrosca, allá él o ella, yo puse mi límite. O sea, yo me estoy autoprotegiendo frente a una determinada situación. Del motivo que sea, vuelvo a repetir, laboral, personal, familiar. O sea, él no. Es en el otro después tratar de darse cuenta que yo no le hice nada. Sí, y también le lleva tiempo, ¿no? A la otra persona. Hay un consultor y formador de marketing, ventas y redes sociales que se llama Jordi Segués, que dice, ¿alguna vez te has dado cuenta que las únicas personas que se enfadan cuando pones un límite son las mismas que se beneficiaron y aprovecharon de vos cuando no los ponías? Y agrega, la regla del no es esta. Sin decir que sí, facilita la vida de otro. Pero si complica la tuya, entonces la respuesta es no. Claro. A ver, si a vos te complica y al otro lo beneficia, es porque vos estás tomando una mala decisión. Los límites entre los individuos son necesarios para convivir, hay que marcarlos y eso no te hace una mala persona. Totalmente. Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. ¿De qué límites hablamos? De todos estos límites. Cuando hablamos de límites interpersonales, ¿no? De los que no se pueden traspasar, que son los físicos, los emocionales, los materiales, los temporales, los espaciales y los sexuales. Digamos, y hay límites verdaderamente que son compartidos y que todos entendemos como el respeto, como el no maltrato, sí, básicamente el ser respetuoso de las libertades de los demás, ¿no? Uh-huh. Y es bueno plantearlo, hablarlo con respeto y con amor, sin tener un conflicto y buscando las palabras justas en el momento justo para decírselo lo mejor posible al otro. O sea, la idea no es lastimarlo al otro, ofenderlo, es tratar de ser lo más concreto posible. Entonces las relaciones sanas necesitan de estos límites, porque forman parte de la protección hacia uno mismo, hacia el otro, y la necesidad, esto no es una necesidad que uno lo plantea por egoísmo, sino que es autocuidado. Los límites entre los individuos son necesarios para convivir, y por eso hay que marcarlos siempre. Entonces, ambos integrantes de un vínculo, sea cual fuere, como dijiste vos, Maxi, antes, deben estar preparados y ser capaces de decir y de escuchar un no. Porque también vas a tener que escuchar un rechazo de parte del otro. Exacto. Y esas resistencias ocasionales o límites que muchas veces se pueden romper, digamos, hay que saber que hay que negociarlos. Porque si no se negocian, lo que va a suceder es que una de las personas va a entrar en dominancia hacia la absoluta otra. Y eso tampoco está bueno, porque eso ya pasamos a una manipulación, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que hay que tratar de hacer es apoyar el crecimiento del otro y ayudarlo a resolver sus problemas, no querer manipularlo, ¿no? Interesante. Bueno, tenemos 30 segundos para cerrar una idea. Bueno, cerramos rápidamente. Entonces, tengan en cuenta esta cuestión de poner los límites. Hay una psicóloga que se llama, y les recomiendo el libro de ella, que se llama Alba Cadaga, que escribió un libro que se llama Cómo mandar a la mierda de forma educada. Y dice que del mismo... Tal cual. Sí, dice que del mismo modo que las señales de tráfico nos ayudan a conducir con seguridad para arribar sanos y salvos a nuestro destino, los límites en las relaciones ejercen esa misma función. Garantizar que los vínculos sean sanos y seguros para proteger la integridad de todos. Y yo agregaría una última cosa para cerrar. Vos tenés que pensar que esto es como cuando estamos en un avión. Cuando el piloto te pide que te ponga la mascarilla, ¿qué te dice? Que primero te la pongas vos. Exacto. Y después se la pongas al otro. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Vos tenés que evaluar la situación y decir, bueno, ¿en qué momento necesito primero preservarme yo para luego poder ayudar a otro? Así que aprendan a poner límites, no tengan miedo. Gracias. Y eso nos van a generar mejores relaciones, sin duda.
Victoria Gentile, la pueden seguir en sus redes sociales, @Victoria Gentile, ¿no? M. Victoria M. Gentile o la Victoria consultora ARG. Perfecto. Siempre un placer. Gracias, Nos Maxi. reencontramos en un par de En un mes lunes, nos vemos. En ¿eh? un mes nos vemos.